Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy te doy la bienvenida a este nuevo episodio de la Sala del Fisio. ¡Bravo, bravo! Y el día de hoy tenemos un tema que más que especial es un tema particular, es una batalla muy grande que se está dando el día de hoy en el mundo de la fisioterapia. Y es la batalla interminable de terapia activa versus terapia pasiva. Pero bueno, para poder llegar a ello, tenemos que entender qué es cada una de estas o a qué nos referimos con terapia activa y terapia pasiva. Cuando hacemos referencia a terapia pasiva, por ejemplo, hablamos de una terapia en la cual directamente el paciente no tiene una participación como tal, ¿sale? ¿A qué nos referimos? A que el fisio nada más pone el toquecito, la compresa caliente, de esto hablaremos un poquito más adelante, pero hacemos referencia a todo este tipo de situaciones, ¿sale? Cuando hablamos de terapia activa, hablamos de una terapia en donde el paciente tiene una intervención muchísimo mayor, ¿sale? Y háblese de que el paciente hace ejercicio, el paciente hace diferentes actividades que van enfocadas a terminar con su problemática. Pero antes de pasar a ello, ¿por qué el día de hoy vamos a hablar de este tema? Este tema es muy polémico, ¿sale? Porque hay personas que defienden que no, que forzosamente tenemos que hacer uso de herramientas de este tipo. ¿De qué herramienta estamos hablando? Más adelante más adelante el siguiente capítulo vamos a hablar a detalle de estas herramientas. No vamos a abarcar todas, pero vamos a abarcar las que son un poquito más comunes para que tu paciente que me estás viendo o tu persona que no tienes una idea muy clara de lo que te hacen en terapia puedas saber para qué funciona cada herramienta que te están poniendo y con qué finalidad lo están haciendo. ¿Sale? Sí, te estoy hablando a ti, que tú piensas que las ventosas sirven para algo o que el kinesiotaping sirve para algo. ¿Sale? Tienen una cierta función, pero no tiene un efecto benéfico en torno a una recuperación más rápida, ¿vale? Pero bueno, de esas herramientas hablaremos un poco más adelante. Vamos primero con el primer punto, terapia pasiva. La terapia pasiva, como ya te lo mencioné, es una terapia donde el fisioterapeuta tiene el 90% de participación en la consulta. ¿A qué me refiero? A que el paciente no hace absolutamente nada. El paciente solo llega, te menciona cuál es su molestia, cuál es su dolor y te dice, quítamela. ¿Sale? Te dice, ya no aguanto el dolor, vengo a que me quites dolor. Punto. ¿Sale? Dentro de la terapia pasiva podemos encontrar diferentes beneficios, claro que sí. ¿Sale? Dentro de estos beneficios puede entrar un aspecto de relajación muscular. ¿Sale? Por ejemplo, aquel paciente al que le ponen una compresa húmedo caliente y le ponen los electrodos al mismo tiempo, va a tener una relajación muscular asegurada, te lo firmo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el efecto térmico de la compresa va a generar que el músculo suelte, que el músculo relaje. Y el efecto que tiene la corriente que le hayan puesto, háblese de un TENS analgésico, un TENS convencional, háblese de un TENS burst, ¿sale? También tiene un efecto relajante y tiene cierta liberación de endorfinas, ¿sale? Que pueden provocar que el paciente tenga esa sensación de comodidad, esa sensación de estar a gusto, de estar feliz incluso, ¿sale? Por eso muchos pacientes cuando entran a terapia de, por ejemplo, tu fisio, que no estás acostumbrado a hacer este uso constante de herramientas, es lo primero que te pide el paciente. Y te dice, es que los toquecitos se sienten bien rico, es que los toquecitos se sienten bien a gusto, ¿sale? Claro que sí. Obviamente se van a sentir cómodos, obviamente se van a sentir a gusto, pero no tiene un efecto como tal que te favorezca una recuperación muchísimo más rápida. Voy a abarcar este punto más adelante, antes de que se saque el clip de contexto, ¿sale? Pero bueno, ese es uno de los beneficios. Otro de los beneficios que puede tener la terapia pasiva es un efecto placebo, ¿sale? Todos hemos sido estudiantes, en algún punto todos hemos empezado con un paciente, aquel paciente que solo tenía una molestia que había aparecido un día antes, aquel paciente que iba caminando y se le dobló el tobillo, no escaló esguince, pero le duele el tobillo. Ese fue nuestro primer paciente, ¿sale? Y si no lo hiciste, pues bueno, te confieso que yo sí lo llegué a hacer.
había una técnica que yo le decía la MAU especial, porque, pues bueno, yo me pongo LFT Antonio Mendoza en mis redes, pero yo soy Mauricio Antonio, y lo llamé así, la MAU especial. Cuando llegaba un paciente, y no está mal, y no está mal, es buena técnica, he conocido muchos profesionales que lo han hecho. Cuando llega un paciente, te explica toda su problemática, y te dice, bueno, atiéndeme. Llega un punto cuando eres nuevo que no sabes qué hacer, que no sabes qué te dijo. Incluso he llegado a escuchar de profesionales que cuando eran nuevos les decían esa terminología médica que hoy en día tienen muy marcada, pero antes no. Y en ese momento te querías poner a buscar en el teléfono, te ponías a buscar en el teléfono qué te había dicho el paciente. ¿Sale? Entonces la MAU especial consistía en decirte, ok, para empezar la sesión vamos a ponerte 10 minutos de electroterapia para preparar la estructura. ¿Sale? Ponías los electrodos, decías, permíteme un momento, ahorita regreso, y en ese lapso de tiempo te salías a investigar qué hacerle al paciente. Sale, esto pasaba mucho cuando llegaban en el servicio social, que me llegaron a llegar, valga la redundancia, y me llegaron a llegar. Ya, cabrón, hable bien. Es, aquellos pacientes que llegaban con un diagnóstico médico y literal, me daban la receta, me decía, atiéndeme, ¿sale? Y decía, no sé, tendinopatía o tendinocinovitis de Carbain. Decías, madre de Dios, jamás he escuchado esto. 10 minutos de electroterapia y ahorita vengo, ¿sale? Se vale, no está mal. Hay muchas personas y sobre todo estudiantes son los que utilizan este tipo de técnicas, ¿sale? Y está bien, no pasa nada. Efecto placebo, el paciente se lleva la finta de que le va a servir para algo y a lo mejor en cierto grado sí le va a funcionar, ¿sale? Si tienes una cierta idea de lo que la persona tiene, obviamente vas a ponerle algo que en lo que te da a ti un lapso de tiempo, un tiempo fuera para poder investigar qué hacerle, te puede dar un buen efecto también. Puede disminuirle el dolor hasta cierto punto. Estas herramientas no son inútiles, no son inservibles, pero no siempre se deben de poner. Ahora, vamos a hablar, esos son los beneficios principales que estas herramientas pasivas o que estas terapias pasivas tienen. Hablemos de las deficiencias que estas herramientas traen consigo. Y la primera de todas, vamos a hablar de un tratamiento muy largo, de hacer demasiado tardada la recuperación del paciente. Y de eso no se trata. He conocido profesionales que se enfocan en hacer este tipo de terapias con la finalidad de estarle dando al paciente otro paquete de sesiones, otro paquete de 10, otro paquete de 5, otro paquete de 3, y así sucesivamente. ¿Sale? Y se la llevan con la cantaleta constante de, oye, es que, ¿sabes qué? Necesito darte 10 sesiones más para que quedes bien. Ok. O te llegan con una problemática muy básica, una problemática muy pequeña, y tú te las llevas con el clásico, mira, para asegurar que te quedes bien, te voy a dar 10 sesiones más. ¿Sale? Y eso está mal. Está mal porque nosotros tenemos la obligación de cuidar a nuestro paciente en todo aspecto, desde un aspecto físico, que es disminuirle su lesión lo más rápido que se pueda, hasta un aspecto económico, que es cuidar su cartera. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita que ya estamos llegando a noviembre, diciembre, los últimos meses del año, ¿sale? Hablamos de que los pacientes vienen con un pensamiento de, es que ¿por qué me lastimé ahorita? ¿Y eso por qué? Bien fácil, porque ahorita es cuando los gastos empiezan a ser mayores. Ahorita es cuando los gastos empiezan a ser más pesados, porque son fechas navideñas, son fechas de Año Nuevo. Después de diciembre viene fecha de Reyes. Entonces, son fechas en las que las personas gastan demasiado dinero, ¿sale? Y no necesariamente de una forma absurda o de una forma innecesaria. Lo hacen para darle o poderle dar un gusto a su familia, poderle dar un gusto a sus hijos, darle un gusto a su esposa, darle un gusto a su amante, qué sé yo. ¿Vale? No sé las mañas de cada persona, ¿sí? Pero tenemos la obligación de cuidar esos aspectos. Y ahora, entramos en el clásico cliché de atiende a cada paciente como si fuera tu madre, como si fuera tu padre. Es cliché, es muy repetitivo, pero es cierto. A mí en lo personal, cuando en aquella historia que les platiqué en episodios pasados con Bicicleta Fija Queda, si no lo has visto ve a verlo, ¿sale? Yo les platicaba que yo pasé con mi mamá por muchos quiroprácticos, por muchos masajistas, que solo le daban largas y le daban tratamientos muy largos, donde yo te puedo asegurar
que por ejemplo, las famosas células madre, que bueno, al menos a mi mamá no le funcionaron, en ese tiempo, te puedo asegurar que por cada inyección que él compraba, le sacaba y que le vendía a mi mamá, le sacaba mínimo el 30-40%. ¿Sale? Más el gasto de la terapia, porque una cosa era la inyección y la otra era la terapia o la consulta, ¿sale? Entonces de ahí empezaba a haber recortes en el salario de mi mamá y empezaba a haber recortes en casa, ¿sale? Y así como esa situación hay miles. No sabemos cuál es la situación real de cada paciente, cuál es aquella situación económica por la que él esté pasando. Probablemente se está atendiendo con nosotros porque no le queda de otra. Porque si no lo atendemos bien o no sale su problema rápido, él no va a poder generar el sustento necesario. Entonces tenemos que ser conscientes en ese aspecto también. No alargar los tratamientos más de lo que se necesita. ¿Sale? La venta de estos famosos paquetes. Ahora, uno de los problemas principales con las terapias pasivas es el siguiente: dependencia. Híjole, creo que esto es de los problemas más grandes que existen en este tipo de terapia o en este tipo de manejo de pacientes. Dependencia. ¿Dependencia a qué? Por ejemplo, o lo más clásico, lo más común, dependencia al agente físico. Híjole. Híjole. Eso es de las peores cosas que le podemos generar a un paciente. ¿A qué me refiero? Imagínate que te llega un paciente con un problema en el hombro, ¿sale? Y tú dices, va, necesito dinero, no he tenido pacientes en 2 meses, y por cada consulta le voy a cobrar 500 pesos. Venga, vamos a darle puro pasivo. Y empiezas, que los toquecitos, que la compresa caliente, que el masajito, que la ventosa. Entonces, le metes y al paciente se le baja el dolor. Se va de esa sesión al 100%, al 1000%, y dices, qué bueno, ni modo, en una sesión quedó, no pasa nada. Pero ya lo agendé la otra sesión, ya lo aseguré. Excelente. Siguiente sesión, pasa una semana y llega el paciente igual. Te dice, ¿sabes qué? Me duele muchísimo el hombro. Perfecto. Y le vuelves a hacer la misma receta de cocina. Le vuelves a meter los toquecitos, le vuelves a meter la compresa, le vuelves a meter las ventosas. Se vuelve a ir excelente el paciente. Regresa la siguiente semana y te dice, ¿sabes qué? Me siento mal otra vez. Y hay veces que el paciente se engaña a sí mismo y te dice, mira, el dolor es menos, pero vuelve otra vez. ¿Sale? Y así como lo empezaste con la primera sesión, ya cuando te das cuenta, ya no va una sesión, ya van 10 sesiones. ¿Sale? Y llega un punto en el que otra vez lo vuelves a agendar y lo vuelves a agendar. ¿Qué es lo que pasa con este paciente? El paciente se acostumbra al estímulo externo de temperatura, de electricidad, de ese vacío que generan las ventosas desgraciadas, ¿sale? Que más que beneficio provocan daño. Y haces al paciente dependiente de lo que le estás haciendo. Es como si al paciente le estuvieras dando de forma constante paracetamol, tramadol, ibuprofeno, ¿sale? Va a llegar un punto en el que el paciente no va a poder estar bien si no le estás dando estas drogas. Aquí es lo mismo. Si no le estás poniendo electroterapia, el paciente está mal. Y llega un punto, y eso está muy mal, en el que el paciente empieza a considerar comprarse las mismas máquinas que tú utilizas, porque llega un punto en el que el paciente se da cuenta que lo que tú estás haciendo y le estás cobrando una cantidad fuerte de dinero, él la puede hacer. Solo necesita las herramientas. Y ahí empieza la mala educación hacia el paciente. El paciente va al mercado, va a Mercado Libre, va a Amazon y se compra lo que tiene que comprarse. Sabe cómo es, sabe cómo se siente porque ya se lo pusiste 20 veces. Entonces, al momento de generar eso, el paciente deja de ir contigo y empieza a usar las herramientas en casa. Y una de dos, el paciente se hace o genera una dependencia tal que ya no necesita volver, ya no necesita, comillas, comillas, ojo, volver a ir al fisio, ¿sale? O lo peor del asunto, que me ha tocado ir a lugares, que me ha tocado estar con pacientes donde un familiar hace eso. Va con el fisio, pasa esta situación que te acabo de comentar, ¿sale? Y después de esa situación, el paciente dice, pues mira, no era tan difícil. Ahora, cuando se me aparezca una persona que le duela la misma cosa que a mí, yo la voy a atender y mira, yo me llevo la lanita extra. Señoras y señores, les presento el nacimiento de los sobadores.
les presento el nacimiento de los hueseros, de los quiroprácticos. ¿Sale? Así es como estas personas tienen su nacimiento, comillas, comillas, profesional. ¿Sale? Cuando ellos aprenden a hacer lo que tú le estás haciendo, ¿sale? Ellos o algunos llegan a obtener la capacidad de decir, yo lo puedo atender también. No es tan difícil. El problema es que el paciente poco a poco se va dañando. Hay máquinas de electroterapia, por ejemplo, que son a prueba de tontos. ¿A qué me refiero? No le estoy diciendo a los pacientes tontos, antes de que me malinterpretes. ¡Explosión! Me refiero a que las máquinas que venden de manera comercial están hechas precisamente para que el paciente no se mate utilizándola, por ejemplo, ¿sale? Pero hay máquinas o hay herramientas que no están hechas a prueba de tontos, ¿sale? Hay herramientas que si no sabes utilizarlas, te puedes provocar un daño muchísimo mayor. En algún punto llegué a conocer a una persona que era, si no me equivoco, maestro de educación física y se compró una máquina de electroterapia. Para no hacer el cuento tan largo, esta persona le pone los electrodos a X persona en la parte de atrás de la cabeza, en la zona de la nuca, ¿sale? Porque le dolía el cuello. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a estimular médula espinal, empieza a estimular ya la parte baja del encéfalo o el cerebro como tal, ¿sale? Y esta persona se empieza a enchuecar, empieza en ese momento a hacerse sus dedos de esta forma, se empieza a hacer chiquito, ¿sale? Y se empieza a quejar de un dolor demasiado grande que va desde esta parte de acá hasta atrás y de una pérdida de control de su cuerpo. ¿Qué es lo que pasó? Que las personas que se encontraban en ese momento, en lugar de quitarle los electrodos, se comenzaron a reír de él. Estoy cansado del mundo, de la gente. Porque se les hizo chistoso ver cómo esa persona se empezaba a arrugar, se empezaba a hacer chiquito. La cara de risa, de anécdota divertida, se les empezó a quitar cuando yo les expliqué que estuvieron a punto de matarlo. Que estuvieron a punto de, a lo mejor no matarlo, pero generarle un daño neurológico importante. De incluso poderle llegar a generar un derrame cerebral. Hay que tener mucho cuidado de cómo trabajamos y de dejar muy en claro que no todos pueden trabajarlo sin un estudio previo. Sin que no todos pueden hacer uso de estas herramientas sin un estudio previo. Último punto a tratar dentro de la parte pasiva de las terapias es la recuperación temporal. Llega un punto en que el cuerpo, después de tanto estímulo de electroterapia, tanto estímulo de compresa caliente, tanto estímulo de X y Z, el paciente mejora. ¿Sale? Hay un dicho que me llegó a decir un gran fisio una vez, que decía, por más tonto que estés, una persona, un fisio, por más tonto que esté, al final de cuentas va a llegar a hacer algo que le va a ayudar al paciente. Por X y Z, efectos fisiológicos, liberación de endorfinas, estímulo psicológico, efecto placebo, el paciente mejora. Bien, excelente. Pero el paciente te va a durar con esa mejora un mes. El paciente te va a durar con esa mejora 2 meses. ¿Sale? Y de eso no se trata la fisioterapia. La fisioterapia se trata, como tal, de brindar la mejora por el mayor tiempo posible. Y obviamente, hacemos énfasis en mayor tiempo posible, comillas, comillas, a un efecto permanente, a un efecto que no se debe de quitar, a menos de que esta persona sea terca y no elimine el origen de lesión. Que ojo aquí, ya lo había mencionado algunas veces, nosotros estamos obligados a decirle cuál fue el origen de su lesión, precisamente para evitar que esa persona vuelva a caer en lo mismo. ¿Sale? Este es el problema con las terapias que, ojo, son 100% pasivas. Aquí va a aparecer, aquí lo voy a apuntar, 100% pasivas. ¿Sale? Hay que tener cuidado con ese tipo de con ese tipo de terapias, perdón. ¿Sale? No es sano que la fisioterapia sea 100% pasiva. Ahora, toquemos el tema, el bonito tema, llamado terapias activas. Qué bonito se escucha eso. Terapias activas. Aquí está apareciendo aquí. En medio, papá. En medio. ¿Qué es una terapia activa? Ya lo había mencionado. Una terapia donde hay una participación de un porcentaje muchísimo mayor del paciente que del fisio.
¿Cómo está esta situación, Mau? Ahí te va nomás esta, compadre. La terapia activa es una terapia donde sí puede haber un estímulo pasivo de un porcentaje menor, ¿sale? O única y exclusivamente cuando el paciente realmente lo necesita, ¿sale? Puede ser esta intervención en un porcentaje menor o incluso no puede existir este porcentaje dentro de esta terapia. Ojo, no puede que no aparezca, no es obligatorio que no aparezca, ¿sale? Y dentro de esta terapia, el porcentaje mayor o total de la lesión es a base del ejercicio, a base de la actividad que se encarga de reincorporar a la persona a X actividad deportiva, a X actividad laboral, a X actividad doméstica, ¿sale? Eso es una terapia activa, ¿sale? Una terapia donde el porcentaje de participación es mayor por parte del paciente o incluso es igual entre fisio y paciente. ¿Por qué? Porque hay una ley no escrita o una regla no escrita que a mí alguna vez un profesor me dijo en la universidad que dice, no puedes poner a un paciente a hacer un ejercicio X si tú tampoco lo puedes hacer. No puedes poner a hacer a un paciente una actividad Y si tú tampoco la puedes hacer. ¿Por qué? Porque hablamos de temas de hipocresía. Imagínate que está el paciente acostado en la cama y le dices, necesito que me hagas un puente. Un ejemplo, un ejercicio coloquial, un ejercicio que todos conocemos, y si no, pues lo habrán visto por aquí abajo. Vamos a hacer un puente. Y dice, ok, no te entiendo la explicación, no entiendo qué es lo que quieres que haga, no entiendo qué es lo que, cómo quieres que lo haga, házmelo, o sea, enséñame cómo se hace. Va, el fisio se acuesta y no lo puede hacer el fisio. Híjole, mano. Híjole. De ahí mismo, o desde ahí te aseguro que el paciente va a perder la confianza en ti. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre que pongas una actividad, el fisio, o sea, tú, el que me está viendo, estudiante o fisioterapeuta que me estás escuchando, gracias por hacerlo. Tienes que poder hacerlo, tienes que poder demostrarlo, porque si no, el paciente no te va a creer, no te va a tener confianza. Existen pacientes, y esto me ha pasado, en los cuales me llegan diciendo, es que el fisio me ponía a hacer X ejercicio, pero el fisio no lo podía hacer. Entonces dije, si el fisio no lo puede hacer, menos yo. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero puedes hacerlo acompañando al paciente durante la terapia. Por ejemplo, yo brindo clases de prevención de lesiones en un gimnasio, ¿sale? Y durante estas clases, no en su totalidad, debo de aclarar, ¿sale? Yo acompaño a mis entrenados a lo largo de toda la clase. Si, por ejemplo, a lo largo de esta clase yo les pongo una sentadilla búlgara o les pongo un peso muerto, ¿sale? Por decir un nombre coloquial porque no les pongo nada de eso. Yo tengo que tener la capacidad para hacerlo. Tengo que saber cómo se hace, tengo que saber cuál es una posible técnica, ¿sale? Y tengo que enseñarles tengo que tener la capacidad para corregirlos en caso de que lo estén haciendo mal, ¿sale? Hay una diferencia y un hoyo muy grande entre las técnicas de ejercicio, ¿sale? Ya hoy en día sabemos que como tal no hay una técnica específica, ¿sale? La técnica tiene que ser adaptada a las posibilidades que tiene la persona. Pero bueno, eso es tema para otro episodio. De esto no vamos a hablar ahorita, ¿vale? Pero tienes que tener esa probabilidad o posibilidad. Mínimo de hacer 3 repeticiones bien hechas del ejercicio. Si no, vas a quedar mal, hermano. Pero bueno, hablemos de los beneficios. Beneficios de la actividad o de la terapia activa. Hablamos de una recuperación más rápida del paciente. ¿Por qué pasa esto, Mau? Bien fácil. Ahí te va. El cuerpo humano está hecho para generar movimiento. El cuerpo humano está adaptado para poder desenvolver diferentes actividades del tipo motor. Si tú a tu paciente lo enseñas a cómo puede recuperarse de una vista o desde una vista más motora, desde una vista de control motor, en base a ejercicios, actividades que lo hayan lesionado de una forma diferente, puedes provocar que tu paciente mejore, sin la necesidad de tenerlo 20 minutos con electroterapia, sin la necesidad de tener esta combinación asquerosa, debo de decirlo, combinación asquerosa de electroterapia, compreso medio caliente e infrarrojo.
Híjole. Híjole. Bueno, no voy a meter mucho en ese tema. Pero bueno, esa combinación es lo peor que le puedes hacer, ¿sale? No porque lo vayas a matar, sino porque ahí se ve que no sabes qué hacerle al paciente. Sí, entonces, o bueno, no necesariamente, bueno, no me voy a meter en este tema porque, híjole, aquí me echo encima a toda la comunidad de fisioterapia. Bueno, no a toda, pero a la mayoría. Y más a los estudiantes. Pero bueno, continuamos. Esta recuperación va a hacer o va a favorecer más al paciente porque le estás enseñando un patrón nuevo. Le estás enseñando de una forma distinta cómo puede moverse o cómo puede desenvolver diferentes actividades. Y ese es el punto. El punto es estimular diferentes estructuras que no están acostumbradas a trabajar de esa manera para poder desencadenar una nueva sinapsis. ¿Sale? ¿Sinapsis? Si lo dije mal, me va a ir mal. Pero bueno, sigamos con los beneficios. Una recuperación duradera o permanente del paciente. Te lo acabo de decir, hermano. Ay, perdón. Perdón a los que me están escuchando por Spotify. No quería hacer eso. Una recuperación duradera o permanente. ¿A qué vamos con esto? Hermoso, precioso, divino. ¿Sale? Una recuperación duradera hace énfasis a que el paciente va a poder estar sin ningún tipo de problemática por mucho tiempo o incluso nunca le va a volver a doler esa estructura. Suena imposible, pero es posible. ¿Sale? ¿Cómo es posible esto? Bueno, le enseñaste a tu paciente cómo recuperarse. Le enseñaste a tu paciente cómo trabajar. El paciente deja de tener el dolor porque le enseñaste cuál era el origen de lesión y le enseñaste a corregirlo. ¿Qué es lo que pasa? Sus estructuras empiezan a trabajar en un estadio de armonía, en un estadio más equilibrado. Y eso provoca una disminución dentro de las compensaciones que existen dentro de las estructuras musculares. Trabajas de una forma más equilibrada con aquellos patrones que existen. Sale patrón cruzado, patrón de flexión, patrón de extensión, patrón de rotación, etcétera, etcétera. Cadenas miofaciales. Tú, paciente que me estás viendo y no entendiste nada de lo que te dije, básicamente el fisio te ayuda a que precisamente aprendas a cómo trabajar con un estado de equilibrio mayor, a que aprendas a trabajar de una forma benéfica y evitemos en todo aspecto tener una recaída. ¿Sale? Esto es posible en deportistas, claro que sí, con la diferencia de que el deportista siempre está expuesto a este tipo de problemáticas. Y no está mal que el deportista te llegue siempre por lo mismo, ¿sale? No está mal, es algo que puede pasar, ¿sale? Se puede llegar a prevenir y si el paciente cuida su origen de lesión después de habérselo explicado, puede que no te regrese, pero es normal, ¿sale? Cuando hay una carga excesiva de pesos. Es normal cuando el estado de fatiga, que es cuando más el deportista se lesiona, empieza a compensar con todo lo que puede con la finalidad de autosuperarse, ¿sale? Y ahí existe otro tema inmenso que es mientras más mejor, mientras más peso mejor, mientras... No, eso es mentira, ¿sale? Pero bueno, ese es otro tema ese es tema para otro video, ¿sale? Pero hay una probabilidad de que el deportista siempre te regrese con lo mismo o con el mismo dolor, pero tú mismo, cuando lo estés atendiendo, te vas a dar cuenta que no es lo mismo, que el dolor se va a ir recorriendo, que el dolor va a ir cambiando, precisamente porque le estás enseñando a cómo debe de trabajar. ¿Vale? Bien, vamos con otro beneficio, que es incorporación o reincorporación a sus actividades de la vida diaria de una forma más efectiva. Ese es el punto principal de la fisioterapia activa. Hacer que el paciente regrese a sus actividades de la vida cotidiana de una forma efectiva. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando una ama de casa, por ejemplo, viene contigo? Oye, me ha pasado, vengo con un dolor en la espalda muy grande. Excelente. Vamos a revisarte. Resulta contracturas, bandas tensas, lo que quieras en la zona lumbar, lo más clásico. Ok, cuéntame tu día a día. No, pues ¿sabes qué? Yo todos los días hago esto. Lavo ropa todos los días. Perfecto. ¿Cómo cargas? Ah, mira, cargo de esta manera. O hago esta X actividad y la hago de tal manera. O la desenvuelvo así, así y así. Y te das cuenta que, por ejemplo, cargando la ropa o exprimiendo el trapeador, es cuando esta paciente expone su columna lumbar y genera este tipo de problemáticas. Bien fácil. Agarras
la pones a trabajar con diferentes metodologías, enseñas nuevos patrones, enseñas nuevas metodologías de trabajo, enseñas nuevas posibilidades para desenvolver su actividad de la vida diaria. Y cuando regresa la paciente a lavar ropa, sale, te empieza a decir en las sesiones subsecuentes, ¿sabes qué me fijé? Dime, que ahora cuando lavo ropa, me muevo más rápido. Es un ejemplo al azar. Me muevo más rápido. Ok. Cargo más peso. Bien. ¿Puedo cargarle más el peso o puedo cargar más ropa dentro de la canasta de la ropa? Vaya. Ok, vale. Te vas a ir dando cuenta que con la terapia activa, tu paciente va a empezar a hacer actividades que ya no hacía. Y no nada más hablamos de la ropa. Esta paciente te puede decir, ¿sabes qué me fijé? No, pues dime, que ahora al momento de que de que limpio la casa, al momento de trapear, ya no me cuesta tanto mover los sillones. ¿Sabes qué me fijé? Dime, que ahora ya cuando me voy a dormir, ya no me duele estar boca abajo. Ah, caray, qué bueno. Ya no me cuesta subirme al coche. Ya no me cuesta bajarme del coche. ¿Sale? Eso es el significado de generar una introducción o reincorporación a actividades de la vida diaria de forma efectiva. ¿Sale? Generas un efecto positivo en cadena a todas las actividades de esta persona. Ese es el objetivo de la terapia activa. ¿Sale? Pero bueno, tenemos que aprender a trabajarlo. Como en todo en la vida, nada es perfecto. Las terapias activas tienen sus contraindicaciones, contraindicaciones, sus deficiencias. Deficiencias. ¿Cuáles pueden ser las deficiencias de la terapia activa? Bien, por lo regular en la terapia activa, los fisios dejamos ejercicios que nos tienen que realizar en casa. ¿Sale? Aquel fisio que no deja tareas para casa no es un buen fisio. Bueno, no es cierto, yo no dije eso. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente no hace sus actividades en casa? Es el típico paciente que no le gusta hacer ejercicio. Bien fácil y sin complicarte, hermano. Su recuperación va a ser muchísimo más tardada, su recuperación va a ser muchísimo más larga, ¿sale? Su efectividad de recuperación va a ser muchísimo más baja, más compleja, más deficiente, ¿sale? Tenemos que encontrar esa forma en la cual nosotros podemos convencer al paciente de hacer el ejercicio. Y esa es una de las deficiencias de este tipo de terapias, cuando al paciente no le gusta hacer actividad física. Oye, Mau, bueno, ya me comentaste esto. ¿Cómo puedo hacer yo, entonces, para poder desenvolver una terapia activa? Bien fácil, hermano. Busca una actividad que a ella le guste hacer y dale por ahí. ¿Sale? Todas las personas tenemos una actividad física que nos gusta hacer. Háblese, no sé, por ejemplo, a mí una actividad física que me gusta hacer es ponerme a caminar. Ya hablamos en el episodio de Miguel, si no lo has visto, aquí te lo dejo, ¿sale? De qué es una actividad física, ejercicio, deporte, porque todo eso tiene un cambio, o sea, no es lo mismo. Sale una actividad física, cualquier actividad que puedes realizar en tu día a día. A mí me gusta mucho caminar. El punto es que si a tu paciente, por ejemplo, le gusta mucho caminar, sale buscar la manera en la que puedas adaptar su terapia a las actividades como de este tipo. ¿Sale? Si es un problema que tiene a la altura de los gastros, un problema que tiene a la altura de la rodilla, buscar una manera en la que puedas provocar un buen tratamiento que sea efectivo y a su misma vez que le pueda gustar al paciente y que haya una probabilidad menor a que lo abandone. Asimismo, una mala dosificación, una deficiencia dentro de estas terapias activas es la mala dosificación que puede existir, sale al momento de dar un ejercicio o varios, sale. Asimismo, bueno, hablaremos de este punto más adelante, por ejemplo. Darle una serie excesiva o una repetición excesiva con un descanso muy corto. Ese es un claro ejemplo, ¿sale? De una dosificación mal hecha. ¿Sí? Si por ejemplo te ponen 400 puentes por 300 repeticiones por un minuto de descanso, creo que ahí hay algo mal. ¿Sale? Esa es parte de la deficiencia que puede llegar a tener una terapia activa, pero eso ya no es un problema del paciente, es un problema del fisio, ¿sale? El que no podamos saber cómo dosificarlo, cómo hacerlo, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta cuál es la intensidad que podemos trabajar con el paciente, cuál es la eficiencia, que puede tener ciertas repeticiones en ciertos puntos en específico.
¿sale? Ahí es donde radica el problema o ahí es donde radica esta deficiencia. Y hablemos de uno último, que también se presenta en las terapias activas, la parte en la que el paciente se automedica, se autodosifica, se autotrata. ¿Sale? También es una deficiencia un déficit que puede existir dentro de las terapias activas. ¿Por qué? Porque así como lo hicimos o lo trabajamos con los medios físicos, ¿sale? En un punto el paciente asume que él ya sabe cómo atenderse solo, ¿sale? De esta forma también lo puede asumir. Y no está del todo mal siempre y cuando sean ejercicios que tú le hayas indicado para ese punto. Pero, cuando ya un paciente le empieza a decir a otras personas cómo hacer sus actividades para evitar el dolor, ahí es donde está mal. Ahí es donde ya no es correcto esa actuación por parte del paciente. Entonces hay que tener cuidado también en qué le decimos al paciente cuando les dejamos los ejercicios. Y también tu paciente que me estás viendo, tener una consideración en que esos ejercicios hay una probabilidad de que nada más nos estén ayudando en ese momento. ¿Sale? Hay una probabilidad de que esos ejercicios solo nos vayan a dar un beneficio en un tiempo estipulado o en un tiempo no tan prolongado, un tiempo específico es la palabra, ¿sale? Porque mi problema ameritaba esa actividad en particular, ¿sí? No quieras avanzar también tu paciente, vuelvo a la misma, me estoy refiriendo a los pacientes, no quieras avanzar más de lo que debes, ¿sí? O que porque el vecino, la vecina, tu esposo, tu esposa te dijo, es que mientras más repeticiones hagas es mejor porque te está ayudando ese ejercicio, tampoco. Hay que asimilar todo lo que el fisio nos diga. Hay que asimilar instrucciones, indicaciones y hay que hacerlo así, porque si no, el problema puede avanzar a peor. A su misma vez, existe, ya para empezar a cerrar este bonito episodio, sale que está, creo que vamos bien de tiempo, entender que existe una combinación de la terapia activa y de la terapia pasiva, ¿sale? Esta combinación radica en cuando el paciente realmente necesita al agente físico. Cuando el paciente realmente necesita los toquecitos. Cuando realmente necesita la punción seca. La terapia manual instrumentada. Hay ocasiones en las que los pacientes, por X y situación, por ejemplo, un postoperado, ¿sale? Si quieres generar un estímulo mayor para la disminución del edema postquirúrgico, puedes utilizar una corriente eléctrica, ¿sale? Podemos hablar de una interferencial o de un tense burst. Si el paciente tiene demasiadas contracturas musculares, puedes utilizar la punción seca, puedes utilizar la terapia manual. A lo que voy no es satanizar las herramientas que nosotros utilizamos día con día. A lo que voy es que hay que saber dosificarlas y hay que saber utilizarlas, ¿sale? No se trata de, me acabo de comprar esta maquinita y voy a utilizarla porque te pagan a 55 la hora. Te pagan a 55 la hora. No, ¿sale? No se trata de eso. Se trata de saber utilizarlas en el momento preciso, en el momento indicado. ¿Por qué? Porque no todas las terapias les vas a poner toquecitos. Los estás mal acostumbrando y es como un niño, los estás chiqueando. Y también tu paciente, si estás yendo con un fisioterapeuta, se la pasa poniéndote toquecitos, no te chiquees, no te está ayudando del todo, ¿sale? A menos de que tu problema lo amerite, ¿sale? Tú dile, ¿sabes qué? No me estás dando una ventaja, no me estás dando una solución real al problema, ¿sale? Pero saber cuándo hacerlo. Si por la primera vez que vas al fisio y por primera vez te ponen la electroterapia porque realmente lo necesitas, tampoco vas a voltear y le vas a decir, ¡ay, eres un inútil! No, tampoco se trata de eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que tener conciencia con la cantidad de agentes físicos y la cantidad de veces que el agente físico te lo pone, ¿sale? Ahí es cuando nosotros tenemos que ser inteligentes. ¿Por qué? Porque esta combinación de dos terapias va de eso, ¿sale? Hay momentos en una lesión o hay momentos en X procesos postquirúrgicos, por ejemplo, en las que el agente físico es el mejor amigo del paciente, ¿sale? Y no es porque lo estemos mal acostumbrando, es porque es nuestra mejor herramienta. ¿Para qué? Para controlar la sintomatología que aparece. Vuelvo a la misma. Ahí tiene que radicar tu inteligencia como profesional de la salud para poder saber cuándo es cuando de verdad se necesita esos agentes físicos. Cuándo es, o mejor dicho, cuál es la cantidad de veces que le vas a poner X situación o X complemento, ¿vale? Por ejemplo, algo que yo utilizo regularmente.
Cuando llevo un paciente que por su lesión lo amerita, llevo varias sesiones, sí, no te voy a decir que no, hay algunas sesiones en las que yo les pongo los toquecitos. Les digo, ¿sabes qué? Hemos trabajado muy bien, vas muy bien, hoy te voy a poner toquecitos, ¿sale? Para que te relajes un poquito más, o para que el día de hoy termines relajado. O si la sesión fue muy pesada y yo sé que va a tener mucho dolor por cansancio, por X situación, ¿sale? Venga, un ratito con el percutor, un ratito con la electroterapia, pero es algo que te estoy hablando que yo lo hago, sí, de una forma continua, ¿sale? Cuando realmente digo, en esta ocasión lo vamos a usar, ¿sí? También para que el paciente esté enterado de que también utilizamos otras herramientas, pero satanizarlas o creer que son para todo, o endiosarlas, satanizarlas o endiosarlas, ahí es donde está el problema y ahí es donde no tenemos que caer. Ese es el punto de todo este episodio, entender cuáles son las diferencias de cada terapia, entender que en ocasiones sí hay un porcentaje mayor o un porcentaje superior dentro de X caso, dentro de X situación. Saber cuándo sí se puede y cuándo no. Ahí es donde tenemos que ser inteligentes. Y vuelvo a la misma, tu paciente, si estás viendo que tu problema no avanza porque nada más te ponen X situaciones, hay que saber decir, ¿sabes qué? No me está sirviendo. Hay que cambiarla. Hay que modificar algo. ¿Sale? Entonces, ese es el punto principal de este bonito episodio. Activo, pasivo, combinado. Eso es lo que hay que averiguar. Activo o pasivo. Esa es la situación. Y bueno, chicos, aquí llega el final de este bonito episodio, sale de este bonito capítulo de esta semana. Volvemos a la programación habitual de Ciencias de la Salud. Vamos a seguir trabajando ahorita de la mano con la fisioterapia, sale. Vamos a hacer un episodio más. Dentro de este episodio hablaremos de las diferentes herramientas que un fisioterapeuta trabaja y sus funciones. Y después, tenemos un invitado en el siguiente capítulo después de este, o sea, dentro de 2 episodios. Sí, dentro de 2 episodios. Tenemos un invitado. Él va a ser el primer deportista que llega al podcast. Vamos a traer a... No les voy a decir aquí. Hasta ese día lo van a saber. Así que sin más ni más, chicos, yo me despido. Soy el licenciado Antonio Mendoza y nos estamos viendo en futuros episodios. Sígueme en mis redes sociales que me estarán tapando la cara en este momento para aparecer. Sígueme en Facebook, sígueme en Instagram y recuerda que ya estamos disponibles en Spotify. Y si me estás escuchando en Spotify, también estamos disponibles en YouTube. Así que sin más, me despido. Besos en sus frentes y hasta luego.